El día de hoy, chicas, en esta clase vamos a hablar un poco sobre los materiales con los que vamos a trabajar en las clases consecutivas a color, ¿ok? Les voy a presentar la gama de tintes que hablamos hace varios días que tuvimos clases, ¿ok? Hablamos sobre las gamas de tintes, tantos naturales, ¿verdad? Con reflejo y también los tonos matizantes, en otras palabras, los reflejos, ¿ok? Se los voy a presentar para que ustedes reconozcan todos los productos con los que ustedes van a trabajar en colorimetría, ¿ok? Listo, miren, aquí tenemos todas las bases naturales, puras, con las que nosotros vamos a trabajar bases, canas, ¿ok? Vamos a hacer, normalmente vamos a utilizarlo siempre en todo color, ¿ok? Se los voy a presentar ahora físicamente. Ay, se me está saliendo mi cabellito. A ver, vamos a presentarlo físicamente. Aquí tenemos el tono número 1, ¿ok? ¿Dónde están los tonos naturales en las alturas o fondos de aclaración según las clases vistas anteriormente? ¿En los fondos o en las alturas? En las alturas, ¿ok? Los tonos naturales artificiales básicamente es el que estoy hablando en este momento, ¿ok? Este es el tono 1, reconózcanlo, ¿ok? Este es un tinte, tono 1. Acá tenemos el 3, aquí tenemos todos los tonos, ¿no? Mírenlos aquí, está hasta el número 10. Entonces, básicamente con estos tonos ustedes van a poder lograr hacer tintes. En otras palabras, digamos, ustedes en el local no cuentan con toda una gama completa de tintes, ustedes tranquilamente con estos tonos que tienen aquí, ¿ok? Que son naturales, ustedes pueden crearlos. Hagamos de cuenta que ustedes tienen un cliente el día de hoy y el cliente desea hacerse un tono altura 1. ¿Ok? ¿Cómo se lee ese tinte, chicas? ¿Cómo leemos ese tinte? 7-1. Rubio medio cenizo, así es. Entonces nosotros vamos, digamos que no tenemos ese tinte. ¿Dónde está el 7? Al ladito, aquí está. Entonces, ¿qué necesitamos para que ese tinte 7 se convierta a cenizo? El reflejo azul. En otras palabras, el tinte matizante con reflejo azul. Entonces, acá tenemos los tintes matizantes. Los tintes matizantes los tenemos de todos los colores. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul. ¿Ok? Uniendo estos dos tonos, tanto el natural como el matizante, el reflejo, ¿ok? Vamos a crear esta tonalidad. Entonces, ustedes van a aprender, chicas, a crear esos tintes. Porque no solamente es mezclar los dos y realizar el color. Tenemos que saber cómo crear ese color. Cuál es la cantidad de tinte que vamos a requerir para poder crear ese tono. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en una próxima clase. ¿Ok? Porque tenemos que hablar un poco sobre ya lo que son formulaciones o también conocida como todos conocemos en colorimetría, los coloristas, la regla de 11. La regla de 11 nos va a ayudar a saber cuánta cantidad, cuánto es el porcentaje de cantidad de color matizante que deben de poner dependiendo cuánta es la cantidad de tinte. ¿Ok? Dependiendo si estamos haciendo un tinte, 30 gramos de tinte, ¿cuánto de matizante tenemos que poner en 30 gramos de tinte? Asimismo, si es un tinte de 60, ¿ok? Entonces, eso vamos a aprender. Entonces, aquí les presento, chicas, los tintes con los que ustedes van a trabajar en las siguientes clases, ¿ok? También les voy a presentar, aquí está toda la gama de matizantes, ¿ok? Acá tenemos el azul, que es el que estábamos hablando hace un momento, el violeta, el amarillo, el rojo, el mate metalizado o verdoso, y aquí tenemos un nuevo tinte en esta gama que es René Chardon, que es el 21, con el que ustedes van a poder trabajar los beige, los tonos súper lindos en beige. El tono 21 da una altura muy bonita en mechas y es básicamente un tono bastante comercial que está muchísimo en tendencia. Entonces, pero antes de eso, chicas, tenemos que hablar de esto, que son las fases de la decoloración. ¿Ok? Las fases de la decoloración, chicas, es la principal fuente de su trabajo, el acabado de su trabajo, para que ustedes tengan un tono deseado perfecto. En otras palabras, damos de cuenta que ustedes tienen un cliente, el cliente les dice, bueno, Susan, tenemos aquí a la compañerita Susan. Susan, yo deseo que usted me haga un tono altura 9-1, ¿ok? Un 9-1, ¿cómo se lee, chicas?
un rubio muy claro cenizo. Aquí está, rubio muy claro cenizo, ¿ok? Con reflejo cenizo. Entonces nosotros tenemos que saber en qué altura tenemos que estar para lograr justamente esas mechas ideal que quiere el cliente, ¿ok? Si nosotros no llegamos a un fondo correcto, se podría decir correcto, ¿ok? Tiene que ser el ideal, básicamente, el correcto para lograr esas mechas. ¿Qué pasa si no llegamos a ese tono, a esa fase? No vamos a lograr ese tono. Entonces, si nosotros aplicamos el tinte en donde hay una base que no es la correcta, no vamos a obtener justamente el resultado que queremos, o quizás el resultado que el cliente desea, ¿ok? Entonces, para eso vamos a estudiar un poquito, chicas, lo que es fases de decoloración como clase nueva, ¿ok? La fase es la decoloración. Antes de las fases de la decoloración, antes de ir hacia allá, nosotros ya hablamos sobre las alturas y fondos de aclaración, ¿cierto? Entonces vamos a repetir, chicas, cuáles eran las alturas y los fondos de aclaración. Del 1 al 10. Acuérdense, del 1 al 10 son las fases de los fondos, perdón, de aclaración. Ok, tenemos fase 1. La fase 1, chicas, básicamente la obtenemos cuando resultamos de una decoloración, ok, un fondo. Y ese fondo da justamente la fase 1. La fase 1 es la primera fase que pasa un cabello cuando va perdiendo los pigmentos naturales. En este caso, va dando a la luz el nuevo pigmento que resulta de ella. En este caso sería el rojo. ¿Qué tipo de base? Cuando nosotros queremos hacer un tono rojo, el cliente va a peluquería con un tono oscuro, ¿ok? Y pues desea hacerse una decoloración para obtener unas mechas rojas. Entonces, ¿cuál sería la base, el fondo, perdón, ideal, la fase ideal para poder realizar un color rojo en este caso, según lo que estamos viendo? Sería la fase 1. ¿Qué pasa si yo llego a la fase número 2? La fase número 2 dice que tiene un color naranja. ¿Ok? Cuando ya pasa a fase número 2, el tono naranja aparece. Significa que el rojo desapareció. ¿Ok? Se fue. En el momento que se decoloró, se fue. Entonces, ¿qué pasa si yo justamente utilizo un tono rojo justamente en la fase número 2? ¿Qué creen ustedes, chicas, que pueda pasar? ¿Coge el color? ¿No coge el color? Claro que sí, se hace cobrizo porque tenemos una fase 2. Pero ¿qué pasa realmente? Perfecto. El pigmento, en sí la palabra ideal sería no tiene soporte de color. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que normalmente la clienta se va a lavar el cabello cuando se haga su tono rojo, ¿ok? Y se va a deslavar. ¿Por qué? Porque la base, el soporte de ese cabello ya no lo tiene, ya lo perdió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aplicamos un tono rojo, el cliente dice, no, no me dura el tono. El tono se me va con las lavadas y se me hace naranja. Claro, porque el tono de la fase que en este caso ustedes llegaron fue muy alta. Entonces, el soporte de color no es el ideal, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos que saber en qué momento trabajar un tono rojo. A qué fase tenemos que llegar para hacer un tono rojo. O sea, en otras palabras, no tengo que subir tonos. Perfecto. Aquí tenemos las alturas y tenemos los tonos rojos. Aquí está el 4 rojo, el 5 rojo, el 6 rojo y el 7 rojo. Son intensos porque si se dan cuenta dice 466, ¿cierto? Cuando decimos que el reflejo se repite, ¿qué significa? Intensidad o profundidad, perfecto. Entonces, en este caso, dependiendo el gusto del cliente, el cliente va a decir, a mí me gusta un rojo súper claro. Entonces yo sé que tengo que lograr una fase 3, perdón, una fase 1, y el tono a aplicar sería un tono claro. En este caso podría ser un tono 6, un tono 7, porque el cliente quiere un tono claro, en este caso un rojo claro. Si estamos hablando en un 6, ¿el 6 qué tono es en una altura? Un rubio oscuro. Estamos hablando de que quiere un rubio oscuro rojizo. En este caso, si la clienta desea un tono más claro, o sea, un rojo mucho más claro, ¿ok? Ahí sí. ¿Qué significa? Que tengo que aplicar un tono 7.66, un 7.6. Estamos hablando de un rubio medio
rojizo. Entonces, en este caso, dependiendo el tono que quiera el cliente, lo tendrías que aplicar. Si quiere un tono más oscuro, ya no te irías a las bases tan altas, tan arriba, sino que te bajas a un 4, a un 5, ¿ok? En otras palabras, la respuesta sería depende de la base deseada del cliente. Si la clienta desea una base clara, ¿ok? Nos vamos a las alturas de bases claras. Pero si la clienta desea unas bases oscuras, pues nos vamos a las bases oscuras. Pero el soporte tiene que estar la fase, la decoloración en una fase 1. En una fase 1, ¿para qué? Para que el color no se deslave, para que el color quede, para que el color me dure con más tiempo. Lógicamente el tono rojo viene a ser un tono que nace de los tonos fantasías. Entonces, por ende, sí se va a deslavar con las lavadas, pero no a la segunda lavada, como si lo haríamos si llegamos a una altura mucho más arriba. En este caso podría ser una fase 3, una fase 2, que ya sería mucho más clara. ¿Ok? Entonces, la fase ideal de un tono rojo sería, ¿qué fase? La fase número 1. Perfecto. Entonces, ustedes van a abrir, chicas, el papel aluminio cada 5 minutos para poder identificar. Ustedes van a tomar notas y van a decir, bueno, después de 5 minutos estoy viendo que está en una altura roja, naranja, naranja, amarilla, amarilla pálida, hasta que lleguen a la altura. Pero en este caso, ustedes van a reconocer cada etapa. Eso es lo que nosotros, cuando trabajamos color, chicas, cuando hacemos mechas, chicas, nosotros tenemos que estar ahí, pendiente, visual, revisando elasticidad, condición de cabello. ¿En qué momento nosotros podemos ya decir hasta aquí o todavía podemos avanzar? ¿Ok? Por eso siempre, como yo les recomiendo, chicas, es bueno, es importante, es necesario hacer, ¿qué? Prueba de mechón. La prueba de mechón es súper fundamental en todo, chicas. La prueba de mechón es fundamental para, primero, saber a qué altura podemos llegar. Si podemos lograr lo que el cliente nos está pidiendo. ¿Qué historial tiene el cabello? Porque puede tener un historial. ¿Ok? Normalmente a peluquerías, ¿cómo son los cabellos? ¿Cómo llegan? Llegan normalmente con varios pigmentos. Normalmente no llegan siempre cabellos naturales. Es muy extraño que llegue cabellos naturales. Pues tenemos que tener mucha suerte, pues, ¿no? Explicamos rápido lo que es la fase número 4 y 5. La fase 4 es cuando ya llegamos a una altura entre un 8 y un 9. Básicamente es una base, sí, es un rubio claro, un rubio muy claro, un rubio ya extra claro. Es una altura súper ideal para crear cualquier tono. ¿Ok? Y una altura con fase 3, que es un 9 a 12, ¿ok? Es básicamente un tono mucho más bonito, mucho más alto, ¿ok? Y básicamente lo que voy a hacer allí, puedo hacer hasta un tono fantasía. Les presento rápidamente los tonos fantasías. Estos son los tonos fantasías que yo puedo obtener en esas alturas. ¿Desde qué fase yo puedo trabajar tonos fantasías, chicas? Fase 5, inclusive también, ¿cuál? Una 4. Ajá, porque es un intervalo entre fases, ¿ok? Entonces podemos crear con esos tonos, en esas bases, en esas alturas, podemos crear cualquier color, ¿ok? Colores espectaculares en tonos fantasías. Estos son los tonos fantasías, ¿ok? Estos son los tonos fantasías, pero requieren justamente ese fondo. Si no tienen ese fondo, no nos va a actuar. ¿Ok? Porque este tono, chicas, es un tono, no es un tono permanente, es un tono semipermanente, no contiene amoníaco y por ende necesitamos ese fondo para que pigmente. Si no lo tiene, no lo va a pigmentar. La diferencia con el de acá es que este contiene amoníaco. ¿Qué hacía el amoníaco según lo que vimos en la estructura de color? Hincha cutícula, ingresa hacia el córtex, pigmenta todos los pigmentos de melanina. ¿Ok? Y cambia el color. Entonces, este tiene que tener ya un fondo para pigmentar. ¿Listo? Y tiene que ser en esas alturas, fase 4 o fase 5. Ok, vamos a empezar, chicas, a hacer la decoloración para trabajar en clase. Y les voy a explicar. Ok, vamos a aplicar una fórmula súper rápida porque todavía no hemos explicado fórmulas. Ok, vamos a explicar cómo crear un fondo de aclaración. Vamos a decolorar y vamos a obtener las fases indicadas durante la clase en este mechoncito. ¿Ok? Voy a mezclar un peróxido de volumen 20 y un peróxido de volumen 30.